Ya, ya, buenas tardes chicos. Buenas tardes chicos, esta es la última clase, la clase número 19 de electricidad, bueno, es el tópico. Vamos a hablar sobre la ley de Ohm, o como quieran llamarlo, e intensidad eléctrica. Bueno, del Universitario, FEUA, profesor es Ignacio Parra y quien les habla Nicolás Illanes. Ya, resumen de la clase anterior. Bueno, la hizo el Nacho, la mandó al YouTube y yo se la mandé a ustedes. Pero básicamente hablaba sobre qué era la carga eléctrica, que es una propiedad de la materia, es decir, están cargados eléctricamente. Uno es mayor medida que otros, pero todos están cargados eléctricamente. Puede ser positiva o negativa. ¿Ya? Las partículas cargadas, que esa es la ley de la carga, que de igual signo, se repelen y de signo contrario se atraen. Entonces, la pueden adquirir los cuerpos, o sea, que exista un exceso de electrones. Acuérdense que el electrón era el negativo, entonces cuando había un exceso de electrones, la partícula o el objeto o lo que sea estaba cargado negativamente, y si había un déficit de electrones, es decir, más protones que electrones, estaba cargado positivamente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo adquirían carga estos cuerpos? Mediante tres formas. Uno, frotamiento, que eran de dos objetos que estaban neutros, se juntan y intercambian los electrones. Otro por contacto, que era que estaba uno neutro y otro cargado. Y otro por inducción, que lo que hace es uno neutro, otro cargado, pero lo que hace es polarizarlo. Es decir, que los positivos se alejan de los negativos, entonces eso a tierra hace que se cargue eléctricamente. Bueno, vamos a ver lo que es la ley de Ohm, intensidad de corriente eléctrica. Bueno, la corriente eléctrica podemos pensarla como un río, ¿ya? Donde el agua serían los electrones, las partículas de electrones que pasan. Entonces, es el flujo, en este caso de electrones, que circulan a través de un conductor. El conductor puede ser cualquier cosa. Ya como le dije anteriormente, todos los materiales están cargados eléctricamente. Hay unos que reciben mejor la carga y otros que no. ¿Ya? Y se puede definir también como el transporte de carga eléctrica de un punto a otro. Entonces, ahí está el tubo, que tiene un área de sección transversal, y están los electrones que transportan la carga eléctrica. Podemos imaginarlo, como lo dije anteriormente, como un río de electrones. B de agua, partículas de electrones. Entonces, lo que se busca es medirla, cuantificarla, cuánta corriente pasa por ese lado. Es decir, igual que como un río, podemos nosotros ver o notar cuánta agua cae. Entonces, si está cayendo mucho, podemos decir, bueno, la intensidad de corriente eléctrica es mucha o es harta. O el caso contrario, que sea poco. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, se calcula como I de intensidad es igual a la carga total que hay en ese lugar dividido en un tiempo determinado. Eso nomás. La intensidad de carga tiene una unidad de medida que se llama ampere. Ampere. Y se define como, bueno, la carga, habíamos dicho que se define como coulomb y el tiempo en segundos, ¿no? Bueno, si esto lo resolvemos, es un ampere. Esta es la unidad de medida de la intensidad de corriente. El ampere. Se define así. Entonces, eso es. Esa es la intensidad de corriente. Cómo fluye los electrones a través de un objeto. Y la intensidad se calcula así. Ahora, dice, durante un intervalo de tiempo de 10 segundos pasan 2.10 elevado a 20 electrones por la sección transversal de un conductor. ¿Ya? Si la magnitud de la carga eléctrica del electrón es 1.6 por 10 elevado a menos 19 coulomb, ¿cuál es la intensidad de la corriente eléctrica que circula por el conductor? Bueno, entonces tenemos el tiempo, que son 10 segundos. Tenemos la cantidad de electrones que pasan por ese tubo. Son 2 por 10 elevado a 20. Y la carga del electrón, que aquí, bueno, la carga del electrón por 10 elevado a menos 19. Ya nos pide la intensidad. Y la intensidad lo que decía era la carga total dividida en el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como nos están diciendo la cantidad de electrones que pasan, y además nos están diciendo cuál es la carga eléctrica de un electrón, lo que tenemos que hacer es multiplicar la carga por la cantidad de electrones que hay. Así vamos a sacar la carga total que está pasando por ese lado. O sea, estamos agarrando todos los electrones multiplicados por la carga que tiene. Ahí vamos a sacar todo. Dividido en 10. Bueno, aquí
potencia de potencia, ¿no? De los 10. Multiplicación de igual potencia, se suman los exponentes. Entonces acá me quedarían 1,6 por 2, 3,2. 3,2 y acá me quedaría 20 menos 19, 1. Y esto dio un 10. Este 10 se va con este 10 y me queda que la intensidad de corriente son 3,2 que amperes. 3,2. Bueno, aquí en la respuesta pone, sería la B, ¿cierto? Porque un número elevado a 0 siempre es 1. Entonces sería 3,2 por 1, 3,2. Listo. Ya. Ahora habíamos visto la intensidad de corriente, que era cómo fluye los electrones, y podemos calcular cuánto es la intensidad, o sea, cuánto fluye realmente. Ahora vamos a ver lo que es el voltaje. El voltaje es como la capacidad o la energía que tiene ese electrón para moverse a través del conductor. Es como el combustible que le da al electrón para darle más velocidad o no a la corriente que pasa. ¿Ya? Esta tiene varios nombres, por ejemplo, como diferencia de potencial, tensión o fuerza electromotriz. ¿Ya? Y por ejemplo puede ser generado por una pila, y una pila es un receptor de energía que transforma energía química, la transforma. Uno lo pone en un circuito, por eso tiene designado más o menos, entonces lo ponen en un circuito y fluye toda la energía y se transforma en energía eléctrica. La batería, igual, bueno, hay muchos tipos de batería, pues la mayoría es eso. Y un alternador, por ejemplo, también genera voltaje, que bueno, el alternador está presente en los autos y todo ese tipo de cosas, que lo que genera es energía mecánica, la transforma en energía eléctrica y eso genera una corriente alterna y esa corriente alterna se genera mediante inducción. Más adelante vamos a ver lo que es corriente alterna y continua, pero en sí el voltaje es lo que genera, lo que le da la potencia a los electrones para que vayan más rápido, para que esa intensidad fluya más. Eso es el voltaje. Y se simboliza por V, y su unidad de medida es el volt. Ahora, tipos de corriente. En el mundo existen dos tipos de corriente, una continua y otra alterna. La continua se caracteriza por tener un flujo de carga de electrones siempre en un mismo sentido, ¿ya? Siempre van directo. Por ejemplo, generada por las pilas, baterías, cosas así. ¿Ya? Uno inserta la batería y transfiere la energía. Entonces genera un flujo de electrones al sistema. La gráfica. Bueno, esta gráfica es una de intensidad de corriente en función del tiempo. Y podemos ver que la intensidad de corriente siempre es la misma. Siempre el flujo es el mismo, constante, no varía. Eso quiere decir que, por ejemplo, el, el corriente continua está presente en nuestra vida diaria, ¿ya? Eso es lo que le iba a decir. La corriente alterna es la que se saca de las termoeléctricas, de las hidroeléctricas, que pasa a través de los palopostes. De hecho, que el problema es que la alterna es muy rara. O sea, llega y se va, llega y se va, llega y se va, llega y se va. Entonces lo que pasa es que sale de las termoeléctricas, de la hidroeléctrica, va a un generador, ese generador pasa a otro y a otro mediante los palos postes, ¿ya? Mediante los cableados de tensión. Entonces, esa energía alterna, o sea, pasa a nuestra casa y nosotros utilizamos, por ejemplo, los cargadores, por ejemplo, de mi notebook, tienen un transformador que yo al enchufarlo transforma la corriente alterna, que es la cíclica, la rara, la que cambia todo el tiempo, a continua. Entonces, eso nos permite tener energía continua, o sea, todo el rato. Porque si nosotros manejamos energía alterna, se iría todo el tiempo. Volvería, se iría, volvería, se iría, volvería, se iría. Porque es así. Entonces, el que encontró eso fue Nikola Tesla. Alva Edison había encontrado la continua, pero el único problema que, que había es que era muy poca energía para transformarla. Entonces, Nikola Tesla trabajó con la corriente alterna y él hacía como una especie de generadores por donde él experimentaba y empezó a generar eso. Entonces él logró transformar, o sea, sentó las bases para transformar la alterna en continua. Que la alterna tiene mucha energía, pero es muy rara. O sea, se transforma, no es en un solo sentido. Ya, y acá está la alterna.
que es el flujo de carga que se mueve a todos lados, ¿ya? Que se desplaza en un sentido, después en el otro. Y es muy raro. Entonces, por ejemplo, ahí está. Se mueven los electrones después de un lado al otro. Pero muchas veces, esto es a velocidades increíbles. De hecho, por esto se grafica como una onda, porque hace muchos siglos, ¿ya? Entonces, aquí la intensidad de corriente se puede ver que es en un punto, luego cambia en otro, a medida que avanza el tiempo, cambia. Aquí, después acá, después acá, después acá. Eso quiere decir que viene y va, viene y va. Entonces, esa corriente continua es la que está en la casa, en todos lados, la que nos permite ocupar todos los aparatos, todas las cosas, y la energía fluye en un sentido. Es escasa, ¿ya? Pero lo que se hizo es con la alterna. La alterna es todo lo contrario a la continua, ¿ya? Pero es demasiada. Y lo que se logró es pasar de alterna a continua mediante los generadores, mediante los transformadores que tienen los cargadores celulares, la instalación en nuestra casa. Eso. Ahora vamos a ver la resistencia. Bueno, la resistencia es bastante intuitivo, ¿no? Es la posición natural que tiene cualquier objeto a que pasen electrones o electricidad sobre su material. Se simboliza por la R y su unidad de medida es el ohm. Ohm o ohm. Y ahora, ¿por qué se produce eso? Bueno, es bastante intuitivo igual. Electrón es una partícula, aunque sea muy pequeña, aunque sea muy pequeña, igual es una partícula. Entonces, le cuesta moverse en ciertos materiales. Por ejemplo, la madera, le cuesta más moverse en la madera que en el cobre. ¿Ya? Hay materiales que son más, que permiten que fluyan más los electrones que otros no. Ahora, la resistencia eléctrica igual depende del tipo de material, como lo había dicho anteriormente, y también depende de cómo es. Por ejemplo, si es un tubo de 300 metros con un área de 100 metros, es diferente a un tubo de 20 centímetros con un área de 10 centímetros. Es diferente. Entonces, la resistencia va a depender de la longitud del objeto, del área del objeto y de la resistividad. Que la resistividad se refiere al material. Entonces, tenemos un objeto X, de hecho, de cualquier cosa da lo mismo, pero tiene un largo L, un área P, un área A y una resistividad Rho. Ese no es P, es Rho, que es una letra del abecedario griego. Rho. Y la fórmula para cualquier tipo de material, cosa así, es de la resistencia es Rho por L dividido en A. Entonces, la pregunta dice, ¿un alambre es mejor conductor cuando menor sea su? Entonces, su resistividad, obviamente, si es menor la resistividad, tiene menos resistencia, entonces puede pasar más, puede conducir mejor las cosas, entonces es así. El área de sección transversal, bueno, vamos a ocupar la fórmula, era Rho por L partido A. Entonces, si nosotros disminuimos este valor de acá, al estar dividiendo, en verdad no va a hacer ningún cambio en la resistencia. No va a hacer ningún cambio. No va a cambiar nada. En cambio, si nosotros cambiamos el valor de L, o sea, si lo disminuimos, el valor de R va a disminuir. Esto por matemática ya. Entonces, en si disminuye esto, no va a disminuir la resistencia. Se va a mantener igual. O sea, relativamente igual. Entonces, ¿qué debemos tomar? La resistividad y la longitud. Debemos disminuirla para que el alambre sea un mejor conductor. Entonces sería la respuesta la E, 1 y 3. Ya. Si un conductor de sección circular constante se duplica y el área y la longitud. No, si en un conductor de sección circular constante se duplica el área y la longitud, entonces su resistencia. Ya, entonces vamos a aplicar de nuevo la fórmula. Era Rho por L partido en A. Entonces me dice si se duplica tanto el área y la longitud. Entonces su resistencia, bueno, sabemos que podemos acá simplificar el 2 con el 2 y nos va a quedar lo mismo, ¿no? R igual Rho por L partido en A. Entonces al final nos va a quedar lo mismo, la misma fórmula. Entonces no cambia nada. Así que se duplica algo que está arriba y si duplica algo que está abajo, podemos eliminarlo por fracción.
Vamos a simplificarlo. Entonces permanece igual, la C. La Tierra también presenta resistencia, sí. Sí, Elizabeth. Ya. Ahora vamos a ver la ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm relaciona estas tres cosas: intensidad de corriente eléctrica, voltaje y resistencia. ¿Cómo la relaciona? Bueno, con esta fórmula. Dice que la resistencia es el voltaje dividido en la intensidad. Y eso va a ser constante. ¿A qué se refiere constante? Que si en algún caso tenemos varios valores de voltaje e intensidad y nos dicen varios valores, por ejemplo 2,4, 10,5, dos cosas así, siempre, si tomamos cualquiera de esos dos, siempre nos va a dar el mismo valor. Ya de hecho, el siguiente hay una pregunta sobre eso. Entonces, eso es constante y relaciona la resistencia es igual al voltaje partido de la intensidad. Eso. Igual hay un famoso triángulo que se llama el triángulo de Ohm, pero no es necesario saberlo. Si simplemente conocen esto, ya no es necesario ocupar el otro. No es necesario usar esto. Bueno, y el gráfico que está acá, bueno, es una relación eh, para expresarlo gráficamente, ¿no? Aquí la pendiente, la pendiente es la diferencia del eje Y partido del eje X. El de acá es el eje Y y este es el eje X. Y la pendiente, o sea, la división de eso, va a ser igual a R, porque es igual a la velocidad que está en el eje Y y la intensidad que está en el eje X. Y como la pendiente es constante, si conocen de matemática, hay unas funciones que son funciones constantes o funciones afín, que su gráfica es esta, ¿no? Que tiene la gráfica así constante. Entonces, como me está diciendo que la división entre estos dos es constante, eso quiere decir que la gráfica es de esta forma. Bueno, no es necesario conocerlo realmente, simplemente conocer que esta es la fórmula y que la división entre eso es constante, siempre es el mismo valor. Porque teniendo esta fórmula pueden llegar a saber todo. Por ejemplo, si quieren saber el voltaje, pasan multiplicando la intensidad para allá. O si quieren saber la intensidad, pasan multiplicando y dividiendo la resistencia. O así. Conocen esto y listo. Ahora, este es el ejercicio que yo les decía. En un laboratorio, un conductor fue sometido a diferentes voltajes, obteniéndose la siguiente tabla de valores. Ya, esto. Según la información, la resistencia del conductor es. Entonces vamos a hacer lo que teníamos. Era voltaje partido en intensidad. Según yo, esto tiene que ser constante. ¿A qué me refería yo? Me refería a que tomando cualquier valor de voltaje e intensidad, la resistencia siempre iba a ser la misma. Entonces, yo puedo tomar aquí cualquiera de estos cuatro datos y me tiene que dar el mismo valor. Empecemos por este. Entonces me tiene que dar 10 partido el 0,4. 0,4 es lo mismo que decir 4 partido en 10, ¿no? Así. Este está dividido en 1, entonces división entre división me da 100. 100 entre 4, eso es 25. ¿25 qué? Home. Listo, entonces la respuesta es 25 Home. Ahora, si tienen duda de lo que yo les dije, pueden probar cualquier otro con este. Entonces sería 15 dividido en 0,6. Lo transformo a fracción. Me queda 150 dividido en 6. Eso sería 2, 30, 0, 25. Home. Listo. Ahora, si tienen duda, pueden comprar con el otro. Con este y El con este. primero igual da 25. Sí, Sí. gracias, Elizabeth. Y vamos a hacer el último. Sería este 8 partido en 10. 200 dividido en 8. 2, 4, 25. Entonces todos dan 25. Entonces eso es lo que me refería, de que la división entre resistencia es igual a voltaje partido en intensidad iba a ser constante. Iba a dar siempre el mismo valor.
Eso me refiero. Eh, ya. Ahora vamos a ver lo que son los circuitos. Bueno, los circuitos son como la combinación de todos los elementos que vimos anteriormente, ¿ya? Y que permiten que circule la electricidad. En todo circuito siempre deben existir la resistencia, la fuente alimentadora, que es la que da energía, y el consumo. No, el conductor, sí. El conductor sería los cables, la fuente de energía, una pila, cualquier cosa, el sol o lo que sea. Y el consumo de resistencia es lo que se traduce, ¿no? Que sería como en la luz, en cargar el celular, y todo eso. Ahí está un ejemplo. Fuente de energía, la pila, el conductor, los cables, consumo, la puesta. Y acá hay una simbología. Esta simbología que es como la signos vitales, son la resistencia, esta fuente de energía y esta la dirección a la que está la corriente. Ya. Existen tres maneras de identificar un circuito. ¿Ya? ¿De qué depende estos tres? Bueno, depende de cómo se reparte la resistencia en el circuito. Eh, por ejemplo, en un circuito en serie está el serie, en paralelo y mixta. Mixta con los dos juntos, obviamente. El circuito en serie, no está ahí. Después el circuito en paralelo y mixto. Son de los dos. Bueno, el circuito en serie. Las resistencias están conectadas de forma sucesiva, es decir, uno a uno. Es decir, ahí. Es decir, tenemos una fuente de energía acá y acá pasa la corriente eléctrica. Entonces pasa por aquí, acá ve una resistencia y dice, oh, una resistencia con cierto voltaje. Bueno, paso nomás. Después sigue el circuito, sigo el espacio, oh, otra resistencia. Buena. Paso, sigo, oh, otra resistencia. Buena. Y se regresa. Es decir, un sistema donde siguiendo en este caso el cuadrado, se empieza a topar con la resistencia. Esa es en serie, donde la resistencia están una a una. Por ejemplo, podrían haber estado una resistencia aquí y otra al lado, y después haber doblado. Otra acá, sigue y otra aquí. Eso también en serie. Una acá, otra acá igual, por ejemplo. Esas son en serie. Solamente que eso es porque estén una al lado del otro, o sea, de manera consecutiva, siguiendo el trayecto de una corriente eléctrica. Ahora, esto cumple con unas ciertas características. Por ejemplo, la intensidad total, la intensidad de corriente siempre va a ser la misma. Igual tiene sentido porque la intensidad de corriente es aplicada a todo ese circuito. Entonces, la intensidad que pasa va a ser la misma que pasa por acá, la misma que pasa por acá, la misma que pasa por acá. En general, todo el sistema va a ser el mismo. El voltaje, el voltaje total va a ser la suma de los voltajes que está en cada resistencia. No sé si acá ven, aquí en esta resistencia aquí, resistencia 1, hay un voltaje 1. Entonces, el voltaje total que se le aplicó a todo el sistema, es decir, el impulso como para de la pila o cualquier cosa, va a ser igual a la suma de los voltajes en cada resistencia. Y la resistencia total va a ser la resistencia de, de todas las resistencias totales, o sea, de cada una de las resistencias, la suma de cada una de ellas. Esas son las características de este circuito en serie. Ahora, circuito en paralelo. Entonces, el circuito en paralelo debe cumplir que las resistencias estén dispuestas de cierta forma tal que ninguna se interponga en el camino de la otra para llegar a la fuente. ¿Se entiende? Y la única forma o la única disposición que existe eso es que estén de forma paralela. Es decir, por ejemplo, aquí sale una corriente y esta tiene que volver a su fuente. Entonces pasa por acá, aquí está una resistencia y se vuelve a su fuente. Pero también hay otro que siguiendo esta misma línea pasa acá y se va. Ah, yo voy a doblar por acá porque esto me queda más corto. Resistencia y pase acá. Y también hay otra que pasa por aquí y dice, ah, voy a doblar por acá y después llegan, todo al final llegan a la fuente de energía. Se vuelve. Entonces, si se dan cuenta, no se topan entre ellos. Bueno,
El paralelo cumple ciertas características. Tenemos el voltaje inicial y vemos la dirección de la corriente que pasa por aquí. Y es tal como yo les había mostrado anteriormente. Pasa por aquí, pasa una corriente eléctrica. Una. Después sigue otra, pasa por aquí, diferente. Son diferentes. Y pasa otra última por aquí. Todas estas van a pasar por la resistencia y se van a dar vuelta hasta volver por donde salieron. Por donde salieron. Ahora, cumple tres características igual que la anterior. La intensidad, el voltaje y resistencia. La intensidad va a ser diferente en cada uno de los tramos, ¿ya? Porque en general se dobla. O sea, dependiendo de cuántas paralelas hay, se dobla, se divide. En este caso hay tres, entonces se divide la intensidad en tres partes. El voltaje es el mismo. Es el mismo en todo. Entonces, si me dice acá que es 30, yo tengo que decir, bueno, el mismo en todo. En este es 30 y en este es 30. Y la resistencia total es esto, ¿cómo se llama eso cuando era al revés? No me acuerdo. Pero es 1 partido en resistencia total, va a ser igual a la 1 partido en la resistencia de 1 más 1 partido en la resistencia de 2, bla, 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 así. Ya, son esas tres características de cada uno. Bueno, yo la había notado porque era ya, en la siguiente figura representa un circuito constituido por una fuente de voltaje de 48 volts y tres resistencias, R1, no, R1 y R2, por el que circula una corriente I, tal como se muestra en el esquema. ¿Ya? Si R1 es igual a 20 ohms, R2 es igual a 30 ohms, ¿qué valor debe tener la resistencia R para que la corriente I sea de 2 amperes? Bueno, voy a hacer el dibujo acá. Ahora ahí no, con acá. Bueno, ahora con los negritos. Tenía una cuestión de 48 volts. Y así. Este iba por acá. Subía. Y esto es otra resistencia. Bueno, está horrible. Bueno. Entonces, esta era R2. Esta era R1. Y esta era R2. No, R. Ya. Y la intensidad iba por acá. Entonces, los datos que me daban era que R1 era 20 ohms. R2 era 30. R. Eso es lo que quiero saber. El voltaje era 48 volts y la intensidad era 2 amperes, ¿no? Porque quiero sacar la resistencia tal que la intensidad sea 2 amperes. Bueno, este es un sistema, un circuito mixto, ¿ya? Donde arriba, bueno, está así y abajo está así. Entonces, la mejor forma de solucionar esto es suponer, es suponer que la parte de arriba es solamente 1. Esta parte, suponer lo que es solamente una sola resistencia. ¿Para qué? Para así hacer uno en paralelo. Y ocupar la regla del paralelo. En paralelo era la intensidad era diferente, el voltaje era el mismo y la resistencia eran esos que estaban dados vueltas. Ya, entonces vamos a hacerlo. Vamos a suponerlo eso. Vamos a sacar que R total es la resistencia de la parte de arriba, que era R1 más R. R1 era 20 más R. Más 1 partido de la resistencia R2, que era 30. Ya, listo. Y ahora vamos a sumar las fracciones. Tengo que igualar denominadores, multiplicar las bases. Entonces 1 RT, voy a hacerlo un poco más largo. 1 RT
va a ser igual a 30 más 20 más R dividido en 30 por 20 más R, que sería 20 por 30, 600, más 30R. Ya, llevo eso. Ahora voy a dar vuelta RT, para que me quede en RT. Voy a darle vuelta la fracción. Entonces me queda RT, y como le doy vuelta a la parte izquierda, también doy vuelta a la parte de la derecha, entonces me queda 600 más 30R, 30R, entonces dividido en 50R, más R. Ya, ya saqué esto. Ya, ¿y ahora de qué me sirve? Voy a ocupar la ley de Ohm. ¿Qué decía la ley de Ohm? Era resistencia, voltaje, partido en intensidad. Lo que voy a hacer es reemplazar el RT aquí y me va a quedar todo en función de R. Y ahí voy a poder sacar R. Se va a quedar 600 más 30R. Ahí. Voy a comprar un lápiz para esto. Un 50 más R. Igual, ¿tengo el voltaje? Sí. Recuerden que cuando es un sistema en paralelo, el voltaje siempre es el mismo en todos lados. Entonces me sirve poner 48. Y la intensidad son 2, que eso es a lo que quiere. Entonces 2. Ahora, está todo en función de R, no me queda más que hacer que despejar R. Entonces voy a multiplicar. Cruzado, ahí el 2 para allá, sería 1200 más 60R, igual 50 por 48, 2500 menos 100, 2400, más 48R. Ya, ahora despejo acá R. 60 menos 48, 12, 12R, acá 1200. R sería igual a 1200 dividido en 12, y eso es igual a 100. ¿100 qué? 100 ohms. Listo. Resultado final. Bastante completo el ejercicio. Entonces lo que hice, bueno, es, como es mixto, lo que hace en el mixto es suponer que la parte de arriba, que esta es la parte en serie, lo supuse como uno, como un entero. ¿Para qué? Para trabajar en paralelo todo el circuito. Entonces ya era en paralelo, lo traje, o sea, como ya todo estaba en paralelo, ocupé las relaciones de la resistencia que es en paralelo. Y luego ocupé la ley de Ohm para reemplazarlo y mediar la resistencia. Entonces la respuesta era así. Entonces, síntesis de la clase. Veo lo que eran los circuitos eléctricos que transforman en energía eléctrica en otro tipo de energía. Vimos lo que era el voltaje, la intensidad y la resistencia y cómo se relacionan entre sí mediante la ley de Ohm. También que los circuitos pueden ser en serie, que cumplen tales características, paralelo, que cumplen tales características, y el mixto, que son la mezcla de ellos. Y en el anterior vimos cómo podemos trabajar con ellos, que es suponer que sean paralelos. Bueno, bueno chicos, esta es la última clase. Después hay un dibujito. Y bueno, que les vaya bien. Cuídense. Y eso, que le haga bien la PTU. Y también estoy feliz de ustedes. Profe, igual gracias a ustedes por darse el tiempo de explicarnos y enseñarnos durante todo el año. No, sí, sí pasa todo. Gracias de verdad por todo. Todo lo que nos enseñó lo vamos a aplicar en la prueba Ya, y va a rendir. ya, sí, gracias. Hoy se me olvidó grabar, o sea, voy a parar.